Estudiantes, con el gusto de siempre les saludo. Mi nombre es Juan Antonio, asesor del Sistema de Preparatoria Abierta Guanajuato en el Centro de Asesoría de San Luis de la Paz. Sección 11, Israel, Palestina, un conflicto permanente, del módulo 11, unidad 4. Capítulo 3, si mal no me acuerdo, ya es la sección, no es cierto, el capítulo no es el 3. La sección 11, Israel, Palestina, un conflicto permanente. Años, lustros y décadas transcurren con más rapidez de la que quisiéramos. En esta frenética marcha de tiempo, algunas cosas cambian, otras permanecen. Una de ellas es el conflicto en Medio Oriente, una de las zonas con mayor explosividad geopolítica del planeta. Desde hace varias décadas, los problemas en esa región son objeto de tratamiento cotidiano en la selección internacional de los periódicos serios del mundo. Los diarios sensacionalistas, como te habrás dado cuenta, se dedican a otro tipo de problemas. Existen numerosos conflictos en Medio Oriente, pero los focos de atención más notables son dos: el diferendo entre Israel y Palestina, y los problemas entre el propio Israel y el mundo árabe en general. La dinámica de cambios de ambos problemas, se entrelaza con mucha frecuencia y un conflicto retroalimenta a otro. Los orígenes de ambos conflictos pueden remontarse a la época bíblica. Sin embargo, iniciaremos su revisión desde el siglo I después de Cristo, fecha en la que el pueblo judío vivió una edición migratoria conocida como diáspora, que lo llevó a un peregrinar constante a través de Europa y Medio Oriente. Diáspora es la dispersión de un pueblo o comunidad a diversos lugares del mundo, por diversos lugares del mundo. A la luz de esa situación, así como los maltratos que los judíos sufrieron durante siglos, a fines del siglo XIX surgió un llamado sionismo, fundado por el periodista austrohúngaro Theodor Herzl. Un movimiento reivindicaba la necesidad de establecer un Estado nacional para los judíos en la histórica tierra de Israel. Para entonces, esta se ubicaba en la demarcación administrativa de Palestina, al igual que la península de los Balcanes, que ya hemos estudiado. Palestina era una posesión del Imperio Otomano. Ese territorio era habitado mayoritariamente por cristianos y musulmanes, aunque también existían núcleos minoritarios de religión judía. Hacia finales de 1917, la Primera Guerra Mundial aún estaba en curso y los distintos bandos necesitaban aliados. En busca de la simpatía del movimiento sionista, especialmente tras la derrota del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, en noviembre de ese año, la Gran Bretaña emitió una polémica Declaración Balfour. El 2 de noviembre de 1917, el secretario de Estado británico de Asuntos Exteriores, Arthur Balfour, dirigió una carta a Walter Rothschild, uno de los líderes de la comunidad judía en Gran Bretaña, en los siguientes términos. Declaración Balfour, viene en azul, debe de traer por aquí una breve explicación nuestro material. Sin embargo, investiguen un poco más, por favor, no se queden con lo del material. Necesitamos ampliar todo nuestro conocimiento en la medida de lo posible. Enseguida la declaración Balfour. El gobierno de su majestad ve con buenos ojos el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y usará sus mejores esfuerzos para facilitar la consecución de ese objetivo, quedando claramente entendido que nada se hará que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías en Palestina, o los derechos y la condición política que gozan los judíos en cualquier otro país. En los hechos, los británicos ofrecían al sionismo un territorio que ni siquiera pertenecía a la corona inglesa. Es como si el vecino A ofreciera al vecino B ocupar tu casa. Durante los años siguientes y tras la derrota del Imperio Otomano en la Primera Gran Guerra del siglo XX, Palestina fue asignada a la Gran Bretaña como una especie de protectorado por la Sociedad de Naciones. Durante las 3 décadas que se prolongó su mandato, en esa zona los británicos permitieron y aún fomentaron las migraciones masivas de judíos provenientes de Europa. Los musulmanes que ahí residían se preocuparon por esta situación y llegaron a enfrentarse con los judíos. A raíz de la persecución nazi a ese grupo, muchos de sus integrantes continuaron emigrando a Palestina. A medida que la inmigración judía aumentaba, que las tensiones con los árabes crecían y que algunos sionistas de extrema derecha habían comenzado a efectuar actos terroristas,
Entre las grandes potencias comenzó a tomar forma la idea de dividir el territorio palestino para evitar más problemas. Concluida la Segunda Guerra Mundial, con una Gran Bretaña en declive y Estados Unidos en ascenso, el impulso para crear un hogar para el pueblo judío creció aún más. En 1947, la Asamblea General de la ONU, mediante la Resolución 181, aprobó un plan por el cual Palestina se dividiera en 3 secciones. Tras el retiro británico, programado para el siguiente año, los árabes ocuparían 46% del territorio, los judíos 54%, Jerusalén y su área circundante conformarían un área separada bajo la tutela del Consejo de Administración Fiduciaria de las Naciones Unidas. Esta resolución fue aceptada a regañadientes por los líderes de los judíos en Palestina, mientras los grupos árabes se opusieron a ella. Por su parte, en diciembre de 1947, los británicos anunciaron que retirarían a Palestina a la medianoche del 14 de mayo de 1948. Dice se retirarían de Palestina, no dice retirarían a Palestina, ¿ok? Ese mismo día por la mañana Israel decretó su independencia. En respuesta, países árabes vecinos como Egipto, Irak, Jordania, Líbano y Siria iniciaron una guerra contra Israel el día 15 de mayo de 1948. Esta guerra sería la primera de una serie de conflictos armados entre ambas partes que se sucedieron en las décadas de los 50, 70, 60 y 70. Estos enfrentamientos tuvieron repercusiones en la distribución territorial dentro de Palestina y alteraron radicalmente el Plan de Naciones Unidas, que no ha podido llevarse a cabo. Bueno, mi opinión personal, que nada tiene que ver con fines académicos, es los demás países de metiches queriendo arreglar los problemas de otros sin arreglar los propios. La ONU, si bien, bueno, es una organización de las Naciones Unidas, ya sabemos quiénes son los líderes y andan de metiches allá en el mundo musulmán, allá en el Medio Oriente, que nada les importa. Y bueno, opinión personal. Como te habrás dado cuenta, no te hemos solicitado incluir las razones de las guerras, pues estas son todas materias de interminables discusiones. Como en el caso de otras disputas, la interpretación del conflicto árabe-israelí está condicionada por las posturas políticas e ideológicas de los protagonistas y de los propios expertos. Aunque la historia pueda ser una sola, sus interpretaciones siempre serán diversas. Después de estas guerras, una multiplicidad de sucesos continuó modificando la dinámica del conflicto entre árabes e israelíes. El enfrentamiento definitivamente influyó en el curso que tomaron los acontecimientos. A pesar de que la URSS apoyó la fundación del Estado de Israel, con el transcurso del tiempo tomó partido por países árabes aliados con ella, como Egipto, Irak, Siria y Yemen del Norte. A su vez, Estados Unidos mantuvo su apoyo a Israel, también a Turquía y a Irán, hasta la caída del régimen de Shah Mohammad Reza Pahlavi en 1979. Egipto e Israel firmaron un tratado bilateral de paz en 1979. A pesar de la destrucción de la red de apoyo de la Organización para la Liberación Palestina por parte de Israel en 1983, 4 años más tarde se registró la Intifada, un levantamiento palestino contra la ocupación israelí en Gaza y la Ribera Occidental. En 1990, Irak invadió Kuwait y en respuesta a Estados Unidos formó una coalición militar para expulsar a los iraquíes del territorio kuwaití. Para entonces la Guerra Fría agonizaba, hecho que posibilitó una renegociación con las condiciones políticas de Medio Oriente. En octubre-noviembre de 1991 se celebró la Conferencia de Madrid con el respaldo de Estados Unidos y la URSS, que pocas semanas después se disolvería. Fue posible concertar una serie de negociaciones bilaterales y multilaterales para pacificar la región. Entre otros acuerdos derivados de esa conferencia destacan el mutuo reconocimiento de la Organización para la Liberación Palestina e Israel en 1993, la firma del Tratado de Paz entre Israel y Jordania en 1994 y el inicio de pláticas de Israel con Siria y Líbano. En 1993, en la ciudad de Oslo, Noruega, se celebraron nuevas pláticas entre Israel y la representación palestina. Como resultado de este diálogo se acordó el establecimiento de la Autoridad Nacional Palestina, una organización administrativa palestina que gobernaría por 5 años en la Franja de Gaza y una porción de Cisjordania. En ese periodo el estatus de esos territorios sería renegociado.
Asuntos como la posición de Jerusalén, los refugiados, los asentamientos de población israelí y la definición exacta de fronteras no fueron objetos de las pláticas de Oslo. Tanto Madrid como Oslo abrieron la esperanza de un acuerdo de paz en Medio Oriente. Esto, sin embargo, no ocurrió así. En 1995 fue asesinado el primer ministro israelí Yitzhak Rabin, que había sido un activo promotor de los procesos de diálogo entre Israel y sus vecinos. Rabin, había recibido el Premio Nobel de Paz en 1994 junto con su ministro de Asuntos Exteriores Shimon Peres y con Yasser Arafat, líder de la Organización para la Liberación Palestina. Este asesinato complicó las negociaciones, pero no las canceló. En 2003, por ejemplo, se firmó la llamada Hoja de Ruta para la paz. En 2010, el presidente Barack Obama llamó a celebrar el proceso de negociación bilateral entre Israel y la ANP. En suma, el conflicto palestino-israelí constituye una herencia no solo de la Guerra Fría, sino de la Primera Guerra Mundial. En él se mezclan intereses de las grandes potencias, así como diferencias religiosas, étnicas, políticas y disputas territoriales. Actividad 24, actividad final. No se la salten, por favor, ninguna de las actividades. Ya hemos llegado al final de nuestro módulo, bastante largo. Viene otro recuadrito por aquí, las nuevas guerras. Recuerden que aunque el módulo termina, nuestra preparación no ha terminado. Tenemos que continuar. Ha sido un gusto presentarles este módulo, el primero espero yo que de los 22. Por favor, no dejen de estudiar nunca, aunque terminen su preparatoria. Por lo pronto, la meta a corto plazo es nuestro certificado. Así que, pues adelante, no le aflojen. Y bueno, ha sido muchas gracias, les agradezco por toda su atención, por que me hayan escuchado. Mi nombre es Juan Antonio, asesor del Sistema de Preparatoria Abierta Guanajuato en el Centro de Asesoría de San Luis de la Paz. Hasta pronto, cuídense mucho, no le aflojen. Nos vemos en asesoría para el módulo 17, supongo que serán los próximos videos los relacionados al módulo 17.